El 23 de marzo de 1952, 9 años después de la erupción que dio origen al volcán Paricutín, un equipo de 23 geólogos mexicanos y estadounidenses abandonó la zona de excavación en menos de 40 minutos. Dejaron atrás equipos valorados en más de $200,000 de la época, documentos de campo sin clasificar y 3 vehículos con las llaves puestas. El informe oficial habla de inestabilidad volcánica imprevista. Los registros sísmicos de ese día no muestran actividad anormal. 6 de esos científicos solicitaron transferencia inmediata a otros proyectos. 4 nunca volvieron a trabajar en vulcanología. Uno de ellos, el Dr. Kenneth Morrison, permaneció internado en un hospital psiquiátrico de San Diego durante 14 meses. En su expediente médico hay una sola anotación repetida en diferentes sesiones. Insiste en que las piedras no deberían apilar solas. Los archivos completos de esa expedición permanecen clasificados en el Instituto de Geología de la UNAM, bajo el código restrictivo Serie P 1952 restringido. Han pasado más de 70 años. El volcán Paricutín es conocido mundialmente como el volcán más joven del planeta, una maravilla geológica que nació literalmente de la nada en un campo de maíz el 20 de febrero de 1943. La historia oficial es casi poética. Dionisio Pulido, un campesino purépecha, trabajaba su tierra cuando el suelo comenzó a agrietarse bajo sus pies. Para el atardecer había un cono de ceniza de 10 metros. En una semana alcanzaba los 100 metros, en un año más de 300. La erupción continuó durante 9 años completos, enterrando los poblados de Paricutín y San Juan Parangaricutiro bajo toneladas de lava y ceniza. Es uno de los pocos volcanes cuyo nacimiento fue presenciado y documentado por el ser humano. Está en todos los libros de geología. Atrae a miles de turistas cada año, pero hay aspectos de Paricutín que no están en ningún libro, aspectos que algunas personas prefieren que permanezcan enterrados bajo la roca volcánica junto con los pueblos que desaparecieron. La región de Michoacán, donde emergió Paricutín, había sido territorio sagrado purépecha durante más de 1000 años antes de la llegada de los españoles. Los purépechas, también conocidos como tarascos, desarrollaron una civilización compleja que rivalizaba con los aztecas y que nunca fue conquistada por ellos. Eran maestros metalúrgicos, astrónomos precisos y constructores de templos orientados según patrones celestes que aún desconciertan a los arqueólogos. Pero lo más inquietante es su relación con lo que llamaban las montañas que respiran. En códices purépechas preservados fragmentariamente hay referencias a guardianes de piedra y cámaras del fuego subterráneo, donde se realizaban rituales que solo los sacerdotes de más alto rango podían presenciar. Estos sacerdotes llevaban el título de Petamuti, y según las crónicas del fraile Jerónimo de Alcalá en el siglo XVI, los Petamuti tenían conocimientos sobre los niveles bajo la tierra donde moran los ancestros que nunca murieron. Cuando los españoles llegaron a Michoacán en 1522, encontraron una región atravesada por extrañas formaciones rocosas que los purépechas llamaban Tzintzuntzán, palabra que literalmente significa lugar de colibríes, pero que en contexto ritual tenía connotaciones mucho más oscuras. Los indígenas se referían a ciertas áreas con temor reverencial, lugares donde aseguraban que la tierra tiene memoria. El conquistador Cristóbal de Olid documentó en una carta a Hernán Cortés que los nativos se negaban rotundamente a guiar a los españoles cerca de una zona específica al oeste de lo que hoy es Uruapan. Describían piedras que cantan cuando nadie las toca y sombras que se mueven contra la dirección del sol.
Olid atribuyó esto a superstición primitiva. 300 años después, geólogos encontrarían anomalías magnéticas significativas exactamente en esa zona. Anomalías que no tienen explicación convencional. La ciencia moderna nos dice que Paricutín se formó en la faja volcánica transmexicana, un cinturón de actividad volcánica que atraviesa México de costa a costa. La tectónica de placas explica perfectamente por qué esta región es volcánicamente activa. Lo que la tectónica de placas no explica es por qué Dionisio Pulido reportó haber escuchado voces bajo la tierra 3 días antes de la erupción. Tampoco explica por qué su esposa Paula insistió hasta su muerte en 1987 que vio luces azules moviéndose bajo el suelo la noche anterior al evento. Los geólogos que estudiaron el nacimiento del volcán en tiempo real documentaron algo que raramente se menciona. Testigos de 5 ranchos diferentes, separados por kilómetros, reportaron haber escuchado un sonido grave y constante emergiendo del subsuelo durante las semanas previas a la erupción. No era el ruido de actividad sísmica. Los describían como un zumbido que hacía vibrar los huesos y voces mezcladas que no usan palabras. Estos reportes fueron archivados como anécdotas locales sin valor científico. El doctor Ezequiel Ordóñez, geólogo mexicano pionero, llegó a Paricutín apenas días después del inicio de la erupción. Sus diarios personales, que no fueron publicados hasta décadas después de su muerte, contienen observaciones inquietantes. En una entrada del 28 de febrero de 1943, escribió: «Los campesinos insisten en que esto no es natural. Dicen que sus abuelos hablaban de el regreso de lo que duerme. He intentado explicarles la vulcanología básica, pero hay un miedo en sus ojos que va más allá de la simple ignorancia. Anoche, mientras tomaba lecturas de temperatura, mi asistente juró haber visto una figura humanoide entre el humo, demasiado cerca de la lava para sobrevivir. Cuando nos acercamos, no había nada. Atribuyo esto al agotamiento y los gases volcánicos». En una entrada posterior del 14 de marzo, Ordóñez anotó: «He encontrado formaciones rocosas preexistentes a 1 kilómetro del nuevo cono. No son naturales, ángulos demasiado precisos, orientación deliberada. No puedo incluir esto en el informe oficial sin arruinar mi reputación». Durante los 9 años de actividad continua, Paricutín fue estudiado intensivamente por equipos de México, Estados Unidos y Europa. Fue una oportunidad sin precedentes para observar el nacimiento y desarrollo de un volcán desde el minuto cero. Miles de mediciones, fotografías, muestras de roca y testimonios fueron recopilados. El conocimiento generado revolucionó la vulcanología moderna. Pero en 1952, 3 años después de que el volcán entrara en fase durmiente, algo cambió. El gobierno mexicano, en colaboración con instituciones estadounidenses, autorizó una expedición de excavación en una zona específica cerca del cono original. El objetivo declarado era estudiar estratos de formación volcánica para mejorar modelos predictivos. El equipo incluía a algunos de los vulcanólogos más respetados de la época. Tenían financiamiento generoso, equipo de primera línea y permisos especiales para excavar en áreas normalmente restringidas. La expedición instaló su campamento base el 12 de marzo de 1952. Durante 10 días trabajaron sin incidentes reportables. Las excavaciones progresaban según lo planeado. Entonces, el 23 de marzo, todo se detuvo abruptamente. Los vehículos del equipo fueron vistos saliendo de la zona a alta velocidad cerca del mediodía. Testigos en el pueblo de Angahuán reportaron haber visto los camiones pasar sin detenerse, con los científicos visiblemente alterados. Uno de los conductores casi volcó su vehículo al tomar una curva demasiado rápido.
Cuando autoridades locales visitaron el campamento abandonado horas después, encontraron tiendas de campaña intactas, comida a medio preparar, instrumentos funcionando. En el centro del área de excavación había un hoyo de aproximadamente 15 metros de profundidad. Estaba vacío, pero en el borde había marcas que varios testigos describieron como arañazos profundos en la roca volcánica, como hechos por uñas metálicas de algo intentando salir. Si quieres saber qué encontraron realmente allá abajo, te invito a que te suscribas al canal. Hay documentos que acaban de ser desclasificados y testimonios que nunca han visto la luz pública. Si decidimos seguir investigando este caso, lo publicaremos aquí primero. El Dr. Kenneth Morrison era especialista en petrología volcánica de la Universidad de Berkeley. 38 años, casado, 2 hijos, prestigioso en su campo. Los colegas lo describían como metódico, escéptico y emocionalmente estable. Publicó 17 artículos revisados por pares. Era la última persona que esperarías encontrar gritando incoherencias en un hospital psiquiátrico. Pero eso es exactamente lo que pasó. Los registros médicos indican que Morrison llegó a San Diego el 26 de marzo de 1952, 3 días después de la evacuación. Su esposa lo ingresó voluntariamente después de que él intentara destruir todas las fotografías y notas que había traído de México. Pasó las siguientes 2 semanas en estado catatónico sin responder a estímulos. Cuando finalmente habló, sus declaraciones fueron catalogadas como delirios persistentes con temática de persecución paranoica. Repetía que no deberían haber excavado tan profundo, que las instrucciones estaban en las piedras, pero nadie las leyó, que ellos sabían que vendríamos y nos estaban esperando. Los archivos del tratamiento de Morrison incluyen transcripciones de sesiones con el Dr. Philip Hendricks, psiquiatra especializado en trauma. En una sesión del 15 de abril de 1952, Morrison describió con detalle clínico lo que su equipo encontró durante las excavaciones. Según su testimonio, a los 13 metros de profundidad descubrieron una cámara que no debería existir. No era una cueva natural formada por burbujas de gas en lava enfriada. Era una estructura deliberadamente construida, con paredes lisas que mostraban marcas de herramientas. El problema es que esa cámara estaba sellada bajo estratos de roca volcánica que los análisis preliminares databan en más de 800 años, siglos antes de que Paricutín emergiera. Era como si alguien hubiera sabido que el volcán nacería exactamente allí, le dijo Morrison a Hendricks, como si la erupción hubiera sido convocada para sellar algo. Dentro de la cámara encontraron lo que Morrison llamó el arreglo. Piedras de diversos tamaños y composiciones colocadas en patrones geométricos complejos. Algunas de las piedras eran claramente de origen volcánico local. Otras no coincidían con ninguna formación geológica conocida en un radio de cientos de kilómetros. Análisis posteriores, realizados en muestras que Morrison logró sacar antes de la evacuación, revelaron trazas de elementos que no deberían estar presentes en rocas formadas en las condiciones de Paricutín. Uno de los fragmentos contenía inclusiones cristalinas con una estructura molecular que el laboratorio catalogó como inconsistente con procesos de formación natural. Ese fragmento desapareció de los archivos de Berkeley en 1953. No hay registro de quién lo retiró ni por orden de quién. El testimonio de Morrison describe que el arreglo ocupaba el centro de la cámara. Las piedras estaban organizadas en círculos concéntricos, con la más grande al centro. Esta piedra central medía aproximadamente 1 metro de altura y tenía una superficie extraordinariamente lisa, casi pulida, a pesar de haber estado supuestamente enterrada durante siglos. En esa superficie había grabados.
Morrison no pudo identificar el sistema de escritura, pero estaba seguro de que no era purépecha, náhuatl, maya, ni ningún otro sistema mesoamericano conocido. Los símbolos tenían una calidad inquietantemente precisa, según sus palabras, ángulos exactos, profundidad uniforme. Como hechos con láser, anotó en su diario de campo una comparación extraña para 1952, cuando la tecnología láser apenas existía en teoría. Pero lo que realmente perturbó a Morrison no fueron las piedras ni los grabados. Fue lo que sucedió cuando intentaron documentar el hallazgo fotográficamente. Las primeras fotografías salieron veladas, mostrando solo manchas borrosas a pesar de que las condiciones de iluminación eran adecuadas. Pensaron que había un problema con las cámaras. Cambiaron equipos. Mismo resultado. Un técnico sugirió que quizás había algún tipo de interferencia electromagnética. Instalaron medidores. Las lecturas fueron normales. Entonces, uno de los asistentes de investigación, un joven llamado Robert Chen, propuso un experimento. En lugar de fotografiar directamente el arreglo, fotografiarían su reflejo en un espejo. Funcionó. Las imágenes del reflejo salieron perfectamente claras. «Eso no tiene ningún sentido físico», escribió Morrison. Era como si las piedras rechazaran activamente ser observadas directamente, pero permitieran ser vistas indirectamente, como si tuvieran algún tipo de voluntad. Durante las siguientes horas documentaron todo lo que pudieron usando el método del espejo. Fue entonces cuando notaron el segundo fenómeno anómalo. Las sombras proyectadas por las piedras cambiaban de posición independientemente de la fuente de luz. Morrison describe haber colocado una lámpara portátil en una posición fija y observar cómo la sombra de la piedra central se movía lentamente, como siguiendo el recorrido del sol, a pesar de estar en una cámara subterránea sin luz natural. «Cronometramos el movimiento durante 45 minutos», anotó. La sombra completó un arco de aproximadamente 60 grados, correspondiente exactamente al movimiento solar en superficie durante ese período de tiempo. Era como si las piedras estuvieran conectadas de alguna manera con el exterior, o con algo más. El Dr. James Whitmore, geólogo de 32 años especializado en datación de rocas, era otro miembro del equipo. A diferencia de Morrison, Whitmore no sufrió un colapso psicológico después de la evacuación, pero sí abandonó inmediatamente su carrera académica. Se mudó a una granja en Oregon y nunca más publicó ningún trabajo científico. En 1979, 27 años después de los eventos, concedió una única entrevista a un estudiante de posgrado que investigaba la historia de Paricutín. La entrevista nunca fue publicada oficialmente, pero una copia existe en los archivos personales del entrevistador. En ella, Whitmore describe que tomó muestras de varias piedras del arreglo para análisis de datación. Los resultados preliminares, realizados en el campo con equipo portátil, fueron imposibles. Algunas piedras mostraban edades de menos de 10 años, consistente con el volcán reciente. Otras mostraban edades de más de 3000 años, y 2 piedras específicamente devolvieron lecturas que Whitmore describió como fuera de rango, tan antiguas que el equipo no podía procesarlas. «Pensé que había un error de calibración», dijo Whitmore en la entrevista. «Revisé todo 2 veces. Después hice que Chen verificara mis lecturas de forma independiente. Obtuvo los mismos resultados. Teníamos piedras en esa cámara que no deberían existir juntas en el mismo lugar. Era geológicamente imposible. Y entonces empezamos a notar los sonidos». Según Whitmore, aproximadamente 8 horas después de que comenzaran a trabajar en la cámara, algunos miembros del equipo empezaron a reportar que escuchaban un zumbido de baja frecuencia. No todos lo percibían con la misma intensidad. Morrison
lo escuchaba claramente. Chen también. Whitmore solo lo detectaba como una vibración en los huesos de su cráneo. Otros no reportaron nada. «Configuramos medidores de sonido», explicó Whitmore. No captaban nada fuera del rango normal de ruido ambiental. Pero el zumbido seguía ahí, para quienes podían percibirlo, y estaba aumentando. En ese punto de la investigación había división en el equipo. Algunos querían continuar documentando y tomar más muestras. Otros sugerían pausar hasta entender mejor qué estaban enfrentando. Morrison, como líder de la expedición, decidió que continuarían, pero con precauciones adicionales. Instalaron más equipo de monitoreo. Establecieron turnos para que nadie permaneciera en la cámara más de 2 horas seguidas. Fue una buena decisión en teoría. En práctica, fue insuficiente. La noche del 22 de marzo, Chen estaba de turno en la cámara junto con 2 asistentes. Morrison y Whitmore estaban en el campamento base revisando fotografías. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, Chen salió corriendo de la excavación, pálido y temblando. Tardó varios minutos en poder articular palabras coherentes. Cuando finalmente habló, su historia fue difícil de procesar. Chen reportó que mientras tomaba mediciones de temperatura cerca del arreglo central, las piedras comenzaron a emitir un resplandor tenue. No era reflejo de sus lámparas, era una luminiscencia intrínseca de color azul verdoso, similar a ciertos minerales fosforescentes, pero mucho más intensa. Sus asistentes lo confirmaron. Los 3 lo vieron. El resplandor aumentó durante aproximadamente 5 minutos hasta que la cámara entera estaba iluminada sin necesidad de fuentes artificiales. Era hermoso, dijo Chen, y aterrador, porque cuando mirabas directamente las piedras sentías que algo estaba mirando de vuelta. Intentaron fotografiar el fenómeno. Todas las cámaras fallaron simultáneamente. No se quedaron sin batería, no se rompieron, simplemente dejaron de funcionar. Cuando salieron de la cámara y revisaron los equipos en superficie, volvieron a funcionar normalmente. Pero el resplandor no fue lo que provocó que Chen abandonara su turno. Fue lo que sucedió después. Según su testimonio, mientras el brillo comenzaba a disminuir, escucharon un sonido que venía de la piedra central. No era el zumbido de baja frecuencia que habían estado reportando. Era diferente. Como voces, dijo Chen. Muchas voces hablando al mismo tiempo en un idioma que no reconocí, pero no venían del aire, venían de dentro de nuestras cabezas. Uno de los asistentes sufrió una hemorragia nasal súbita. El otro comenzó a vomitar sin razón aparente. Chen sintió una presión intensa detrás de los ojos. Tomó la decisión de evacuar inmediatamente. Fue la última vez que alguien del equipo entró a esa cámara. Morrison quiso regresar al amanecer para investigar. Whitmore y otros 3 científicos se opusieron categóricamente. Argumentaron que necesitaban traer equipo especializado, consultar con expertos en fenómenos anómalos, quizás contactar autoridades militares. La discusión se prolongó durante horas. Mientras tanto, otros miembros del equipo comenzaron a reportar síntomas extraños, dolores de cabeza severos, náuseas, desorientación. Una asistente juró haber visto figuras moviéndose entre las tiendas durante la noche, pero cuando fueron a investigar no encontraron huellas ni evidencia de intrusos. El ambiente en el campamento se volvió tenso, casi paranoico. Personas racionales y entrenadas científicamente comenzaron a comportarse de manera errática. La mañana del 23 de marzo amaneció nublada y fría. Morrison convocó una reunión de emergencia del equipo completo. Había tomado la decisión de suspender temporalmente las excavaciones y contactar a la Universidad Nacional Autónoma de México para solicitar asesoría sobre cómo proceder. La mayoría del equipo estuvo de acuerdo. Comenzaron a empacar el equipo más sensible y a preparar las muestras ya recolectadas para transporte seguro.
El plan era dejar el campamento base instalado y regresar en 2 semanas con protocolos mejorados. Ese plan nunca se ejecutó. Alrededor de las 10:45 de la mañana, mientras Morrison y Whitmore catalogaban muestras en una de las tiendas principales, escucharon gritos provenientes del área de excavación. Salieron corriendo y encontraron a Chen y otros 4 miembros del equipo mirando hacia el hoyo con expresiones de horror. Cuando Morrison se asomó, vio algo que su mente tardó varios segundos en procesar. Las piedras del arreglo se habían movido. No estaban en la configuración que habían documentado meticulosamente durante los últimos días. Estaban en una formación completamente diferente. Y lo más perturbador, había más piedras ahora. Habían aparecido al menos una docena de piedras adicionales que definitivamente no estaban allí la noche anterior. Whitmore bajó inmediatamente con equipo de medición. Morrison le gritó que esperara, que no era seguro, pero Whitmore ya estaba descendiendo por la escalera provisional que habían instalado. Chen lo siguió a pesar de las protestas. Desde la superficie, Morrison y los otros podían escucharlos hablando, sus voces llegando distorsionadas desde la profundidad. Durante aproximadamente 5 minutos hubo comunicación normal. Whitmore reportaba mediciones. Chen describía la nueva configuración de las piedras. Entonces, abruptamente, silencio. Morrison llamó por radio. No hubo respuesta. Llamó por el hoyo. El eco regresó vacío. Esperó 30 segundos que se sintieron como horas. Después empezó a bajar. La cámara estaba iluminada nuevamente con ese resplandor azul verdoso, más intenso que la noche anterior. Whitmore y Chen estaban de pie frente al arreglo central, completamente inmóviles. Morrison los llamó. No respondieron. Se acercó y tocó el hombro de Whitmore. Este se volvió lentamente y Morrison vio que sus ojos estaban completamente dilatados, las pupilas enormes absorbiendo casi todo el iris. Whitmore abrió la boca como para hablar, pero lo que salió no fueron palabras. Fue ese zumbido de baja frecuencia que habían estado escuchando, pero ahora emanando de la garganta de Whitmore como si su cuerpo se hubiera convertido en un resonador. Chen seguía mirando fijamente las piedras, ajeno a todo lo demás. Morrison agarró a Whitmore del brazo e intentó sacarlo de la cámara. Whitmore se resistió con una fuerza sorprendente para su constitución delgada. Forcejearon. Durante la lucha, Morrison cayó contra el arreglo de piedras, golpeando la piedra central con el hombro. El impacto no fue fuerte, pero fue suficiente. La piedra se movió ligeramente de su posición, y en ese instante todo el resplandor se apagó como si alguien hubiera cortado un interruptor. La cámara quedó en oscuridad total, excepto por la lámpara de casco de Morrison. Whitmore colapsó inmediatamente, inconsciente pero respirando. Chen parpadeó confundido como si despertara de un sueño. ¿Qué pasó?, preguntó con voz temblorosa. No tenía memoria de los últimos 10 minutos. Entre Morrison y Chen lograron sacar a Whitmore a la superficie. Cuando llegaron arriba, encontraron al resto del equipo en estado de agitación extrema. Varios reportaban haber escuchado voces proviniendo de la excavación. Otros juraban haber visto luces moviéndose bajo tierra, visibles a través de grietas en el suelo alrededor del hoyo. Uno de los asistentes estaba llorando incontrolablemente, repitiendo que «debemos irnos ahora, nos están buscando, saben que estamos aquí». Morrison intentó restaurar la calma, pero él mismo estaba temblando. Whitmore recuperó la conciencia, pero no podía articular frases coherentes. Solo repetía fragmentos. Geometría equivocada. Ángulos que doblan. Están despertando. En ese momento Morrison tomó la decisión que definiría el resto de su vida profesional y personal. Ordenó evacuación inmediata. No parcial. Completa.
abandonar todo equipo no esencial y salir de la zona lo más rápido posible. Algunos miembros del equipo protestaron. Había semanas de trabajo invertido, muestras irreemplazables, datos valiosos. Morrison fue inflexible. «Nos vamos ahora o no saldremos nunca», dijo. El tono de su voz no admitía discusión. En menos de 40 minutos habían empacado solo lo absolutamente necesario. Documentos personales, algunas muestras, equipo fotográfico. Todo lo demás quedó atrás. Los vehículos arrancaron y salieron en caravana, dejando una nube de polvo volcánico en el camino. Durante el viaje de regreso, nadie habló mucho. Whitmore había recuperado suficiente lucidez como para sentarse derecho, pero seguía mirando por la ventana con expresión ausente. Chen conducía uno de los vehículos con los nudillos blancos de lo fuerte que agarraba el volante. Morrison iba en el asiento del pasajero, sosteniendo una pequeña bolsa de muestras contra su pecho como si fuera un salvavidas. Cuando llegaron a Uruapan varias horas después, Morrison hizo llamadas telefónicas urgentes. Contactó a autoridades universitarias. Contactó al Instituto de Geología. Intentó contactar a oficiales gubernamentales. Las conversaciones fueron breves y Morrison colgaría visiblemente frustrado. «Nadie nos cree», le dijo a Whitmore. «Piensan que tuvimos intoxicación por gases volcánicos o algún tipo de histeria colectiva». Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, informes preliminares y reuniones a puerta cerrada. Morrison intentó explicar lo inexplicable. Presentó las fotografías del espejo, mostró las muestras con dataciones imposibles, describió los fenómenos luminosos y acústicos. La respuesta institucional fue predecible. Escepticismo cortés combinado con preocupación por la salud mental del equipo. Se sugirió que todos deberían someterse a evaluaciones médicas, que quizás necesitaban descanso, que el estrés de trabajar en condiciones volcánicas puede producir alucinaciones. Morrison se volvió cada vez más agitado en su insistencia. Su comportamiento empezó a parecer errático. Cuando amenazó con llevar la historia a la prensa, su universidad le sugirió firmemente que tomara una licencia médica. Whitmore optó por un camino diferente. Simplemente desapareció. Renunció a su puesto en un breve telegrama, vendió su casa y se mudó sin dejar dirección de contacto. Chen regresó a sus estudios de doctorado, pero cambió completamente su enfoque de investigación, alejándose de cualquier cosa relacionada con vulcanología. De los 23 miembros del equipo original, 19 abandonaron el campo de la geología volcánica en menos de 2 años. 3 continuaron sus carreras pero nunca volvieron a trabajar en México. Solo uno, el doctor Arthur Pemberton, intentó regresar a Paricutín en 1954. Obtuvo permisos para realizar estudios de seguimiento. Instaló un campamento pequeño cerca de la zona de excavación original. Estuvo allí durante 5 días. El 6º día, guardias forestales encontraron su campamento abandonado. Pemberton apareció 3 semanas después caminando descalzo por una carretera a 80 kilómetros de distancia. No recordaba nada de esas 3 semanas. Pasó el resto de su vida en diversas instituciones mentales. Mientras tanto, algo extraño estaba sucediendo con los registros oficiales de la expedición. Documentos comenzaron a desaparecer de archivos universitarios. Fotografías que Morrison había enviado a colegas nunca llegaron a sus destinos. Las muestras que Chen había depositado en laboratorios para análisis fueron extraviadas, según comunicaciones oficiales. El informe final de la expedición, cuando finalmente fue publicado en 1953, era una versión sanitizada que no mencionaba absolutamente nada de los hallazgos anómalos. Hablaba de estudios estratigráficos rutinarios y recolección exitosa de muestras volcánicas.
Morrison leyó ese informe desde su habitación de hospital y lloró de rabia e impotencia. Sabía que alguien, en algún lugar, había decidido que la verdad era demasiado problemática para ser contada. Pero Morrison había sido previsor. Antes de su colapso mental completo, antes de que su credibilidad fuera completamente destruida, había hecho copias, fotografías duplicadas, notas manuscritas guardadas en lugares seguros, algunas muestras que nunca reportó oficialmente. Le dio estos materiales a su esposa con instrucciones específicas. Si algo me pasa, si me hacen parecer loco, guarda esto. Algún día alguien va a creer, algún día va a importar. Su esposa cumplió. Cuando murió en 1989, dejó todo en un fideicomiso para sus nietos. En 2018, uno de esos nietos, un periodista llamado David Morrison, comenzó a revisar los archivos de su abuelo. Lo que encontró lo llevó a iniciar su propia investigación. David Morrison pasó 3 años rastreando a los miembros sobrevivientes del equipo de 1952 o a sus familiares. Encontró que Chen había muerto en 2001, pero su viuda conservaba sus diarios personales. Whitmore vivía todavía, con 92 años, en una cabaña remota en las montañas de Oregón. Inicialmente se negó a hablar, pero cuando David le mostró las fotografías originales de su abuelo, el anciano rompió en llanto. «Pensé que nadie más sabía», susurró. «Pensé que me había vuelto loco yo solo». Whitmore le dio a David acceso a sus propios archivos. Décadas de notas, dibujos, cálculos que había estado haciendo en secreto, intentando entender qué habían encontrado realmente bajo Paricutín. Los materiales recopilados por David Morrison pintan un cuadro inquietante. Las fotografías del espejo muestran el arreglo de piedras en detalle extraordinario. Los símbolos grabados en la piedra central son claramente deliberados, claramente inteligentes, pero no coinciden con ningún sistema de escritura conocido en las bases de datos arqueológicas. David consultó con lingüistas, epigrafistas, expertos en lenguas antiguas. Nadie pudo identificar el origen. Un profesor de la Universidad de Cambridge señaló que algunos de los símbolos tenían similitudes estructurales superficiales con sistemas numéricos utilizados por culturas completamente separadas geográfica y temporalmente. Sumerios, olmecas, egipcios predinásticos, pero las similitudes eran demasiado vagas para ser concluyentes. Es como si quien hizo esto conociera múltiples sistemas de escritura humanos y los hubiera mezclado deliberadamente, especuló el profesor. O como si todos esos sistemas hubieran derivado de una fuente común que hemos olvidado. Los cálculos de Whitmore son particularmente fascinantes. Durante décadas, el anciano geólogo había estado trabajando en una teoría que nunca se atrevió a publicar. Según su análisis, el arreglo de piedras en la cámara era un tipo de dispositivo de resonancia. Las diferentes composiciones rocosas, combinadas con sus posiciones geométricas específicas, crearían patrones de vibración complejos cuando se expusieran a frecuencias particulares. No sé si fue diseñado para recibir señales o transmitirlas, escribió Whitmore en notas de 1987. Pero la precisión requerida para crear esos patrones de resonancia está muy por encima de lo que cualquier cultura precolombina debería haber podido calcular. Requiere comprensión avanzada de física de ondas y matemática compleja. Whitmore había intentado modelar computacionalmente el arreglo en los años 90, cuando tuvo acceso a computadoras lo suficientemente poderosas. Los resultados lo perturbaron tanto que destruyó todos los archivos digitales. Chen, en sus diarios personales, se enfocó en aspectos diferentes. Estaba obsesionado con las voces que había escuchado. No era lenguaje en el sentido convencional, escribió en 1965.
Era información transmitida directamente al cerebro, saltándose completamente el procesamiento auditivo normal, como si las piedras pudieran proyectar pensamientos. He estado estudiando neurología en mi tiempo libre, intentando entender el mecanismo. Las únicas explicaciones que encuentro son completamente incompatibles con nuestra comprensión actual de física. Chen desarrolló migrañas crónicas después de Paricutín. Consultó con numerosos neurólogos. Uno de ellos encontró patrones anormales en sus escáneres cerebrales, activación persistente en áreas asociadas con percepción del lenguaje, como si el cerebro estuviera constantemente intentando decodificar una señal que ya no está presente. Esos patrones nunca desaparecieron hasta su muerte. David Morrison también descubrió algo que ni su abuelo ni los otros científicos habían sabido en 1952. No eran los primeros en encontrar esa cámara. Investigando archivos históricos locales, encontró referencias a una expedición arqueológica de 1921, 32 años antes de la expedición de su abuelo y 22 años antes del nacimiento del volcán. Un equipo de la Smithsonian Institution había estado excavando ruinas purépechas en la región. El director de esa expedición, el Dr. Harold Cummings, mencionaba en cartas personales haber encontrado estructuras subterráneas de propósito desconocido cerca de lo que entonces era el poblado de Paricutín. Describía cámaras con arreglos de piedra que los locales consideran sagrados y peligrosos. Cummings planeaba regresar para investigación más detallada. Nunca lo hizo. Murió en un accidente de tráfico en Ciudad de México en 1922. Sus notas de campo fueron archivadas en Washington y nunca estudiadas a profundidad. Cuando David finalmente visitó Paricutín en 2019, 76 años después de la erupción original y 67 años después de la evacuación de su abuelo, encontró que la zona de excavación había sido completamente borrada. Toneladas de roca volcánica habían sido movidas deliberadamente para rellenar el área. Consultó con geólogos locales que confirmaron que el relleno no era natural. Alguien había ordenado específicamente que ese sitio fuera enterrado nuevamente. Registros municipales mostraban que el trabajo fue realizado en 1953 por una compañía contratista que no tenía oficinas físicas y que dejó de existir legalmente poco después de completar el trabajo. El pago provino de un fondo federal clasificado como mantenimiento de seguridad en zonas volcánicas. Cuando David intentó obtener más información sobre ese fondo, fue informado que los registros habían sido destruidos en un incendio de archivo en 1987. Pero David hizo un descubrimiento importante. Hablando con residentes ancianos de Angahuán, el pueblo más cercano a Paricutín, encontró a una mujer de 89 años llamada María Sebastiana. Ella era nieta de uno de los últimos Petamuti purépechas, los sacerdotes tradicionales. Su abuelo le había contado historias sobre las cámaras de los que vinieron antes, lugares sagrados donde los ancestros dejaron advertencias en piedra. Según esas historias transmitidas oralmente, los antiguos purépechas sabían de la existencia de esas cámaras, pero tenían estrictamente prohibido entrar a ellas. Mi abuelo decía que hay cosas bajo la tierra que no deben ser molestadas, explicó María, que los ancestros las pusieron ahí para contener algo, para mantenerlo dormido. Cuando los españoles llegaron, algunos sacerdotes intentaron advertirles, pero no escucharon. Y ahora, con el volcán, los antiguos trataron de sellar todo nuevamente. Le preguntó a María si su abuelo había explicado qué era exactamente lo que estaba siendo contenido. Ella dudó largo rato antes de responder. Él lo llamaba el eco de los que no murieron correctamente. Decía que hace mucho tiempo, antes de que los purépechas existieran, antes de que cualquier pueblo que conocemos existiera,
había otros, no humanos, o quizás no completamente humanos. Vivían de manera diferente, pensaban de manera diferente. Cuando su tiempo terminó, la mayoría se fue o desapareció, pero algunos no quisieron irse. Se escondieron en lugares profundos, bajo montañas, bajo volcanes, y dejaron pedazos de sí mismos, memoria grabada en piedra, esperando que alguien los encuentre y los despierte. David le preguntó si creía que esas historias eran literales. María lo miró con ojos que habían visto casi 90 años de vida y respondió: «Mi abuelo era un hombre sabio. Nunca mintió, pero tampoco siempre hablaba en sentido literal. Quizás son metáforas de verdades que no tenemos palabras para expresar, o quizás son exactamente lo que parecen». Hay un detalle más que David descubrió y que conecta todo de manera inquietante. En 2021, 78 años después de la erupción original de Paricutín, sensores sísmicos instalados en la región comenzaron a detectar patrones anómalos. No eran terremotos, eran vibraciones de baja frecuencia, casi rítmicas, emanando de zonas profundas bajo el volcán inactivo. El Instituto de Geofísica de la UNAM publicó un breve artículo sobre el fenómeno, atribuyéndolo a acomodación tectónica normal en sistemas volcánicos durmientes. Pero un técnico que trabajó en el proyecto le confió a David algo extraoficial. Los patrones de vibración no son aleatorios, tienen estructura, casi como pulsos codificados, como si algo allá abajo estuviera transmitiendo o respirando. David intentó obtener acceso a datos sísmicos más detallados. Se encontró con obstáculos burocráticos inesperados, solicitudes rechazadas, documentos no disponibles para el público, funcionarios que prometían llamarlo de vuelta y nunca lo hacían. Finalmente, un investigador del instituto aceptó hablar con él de manera anónima en un café de Ciudad de México. «Mira», le dijo el investigador, «oficialmente no puedo confirmar nada, pero voy a darte un consejo. Deja esto. Hay gente que ha estado monitoreando Paricutín desde mucho antes de que tú nacieras, gente con recursos serios, y no quieren atención pública en esto. Tu abuelo descubrió algo real, pero descubrirlo casi lo destruyó. ¿Realmente quieres seguir sus pasos?». David Morrison publicó un artículo sobre sus hallazgos en una revista de investigación independiente en 2022. Recibió relativamente poca atención. Los medios principales lo ignoraron. El artículo sigue disponible online para quien quiera buscarlo. Incluye reproducciones de las fotografías del espejo que su abuelo tomó en 1952, junto con análisis detallado de los testimonios y documentos que recopiló. También incluye algo que David encontró en los archivos personales de Chen, un dibujo que Chen había hecho en 1976, 24 años después de los eventos. El dibujo muestra el arreglo de piedras tal como lo recordaba, pero también muestra algo más, una representación de cómo las piedras habían cambiado de posición entre la noche del 22 de marzo y la mañana del 23. Chen había memorizado ambas configuraciones. Cuando David mostró ese dibujo a un matemático especializado en geometría, este señaló algo extraordinario. La segunda configuración, la que apareció espontáneamente, formaba un patrón que en matemática moderna se conoce como un fractal de Mandelbrot, un concepto que no fue formalizado hasta 1975, 23 años después de que esas piedras supuestamente se reorganizaran solas. Paricutín sigue siendo una atracción turística popular. Miles de personas visitan cada año el volcán que nació en un campo de maíz y creció en 9 años de erupción continua. Caminan sobre la lava solidificada,
visitan las ruinas de la iglesia de San Juan Parangaricutiro, cuya torre emerge dramáticamente de la roca negra como un monumento a los pueblos enterrados. Es hermoso de una manera sombría. Es un testimonio del poder de la naturaleza. Y bajo todo eso, a 15 metros de profundidad, sellado bajo toneladas de roca volcánica deliberadamente movida, hay una cámara que contiene piedras organizadas en patrones que quizás nunca deberíamos haber visto. Si esas piedras siguen transmitiendo, si algo sigue esperando bajo la tierra, si los antiguos purépechas tenían razón sobre las cámaras de contención, no lo sabemos, no podemos saberlo sin excavar nuevamente, y quizás sea mejor así. Si esta historia te dejó preguntas, si quieres saber más sobre los documentos desclasificados y los testimonios que aún no hemos explorado completamente, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hay más historias conectadas a esta, más lugares donde lo antiguo y lo inexplicable esperan bajo tierra. Compartir este video nos ayuda a continuar investigando estos casos que las instituciones prefieren mantener en silencio, porque hay verdades enterradas que merecen ser conocidas, incluso si nos incomodan, especialmente si nos incomodan. ¿Qué otras historias conoces sobre descubrimientos que fueron deliberadamente ocultados? Déjanos tu comentario. Cada dato, cada historia local, cada testimonio familiar puede ser la pieza que nos ayude a entender el panorama completo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los ecos del silencio. Nos vemos en el próximo misterio.